¿Sabías que pagaste el precio completo de un juego para trabajar gratis en tu propia consola? La industria te vio la cara de tonto y te transformó en un empleado sin sueldo. ¿Qué más, mis lobos? Bienvenidos a este análisis directo y completamente sin filtros. Hoy vamos a destrozar la peor plaga que infecta nuestro vicio, los llamados juegos como servicio. Esa trampa corporativa diseñada para destruir las grandes historias individuales. Pero bueno, hablemos la plena. Te compras un juego de terror o una aventura de acción. Buscas desconectarte del mundo, sumergirte en una gran atmósfera y vivir una experiencia brutal. Estás concentrado, la tensión sube, no parpadeas y de repente la pantalla se llena de luces parpadeantes. Te sale un aviso gigante. Te felicitan por entrar a jugar un martes y te regalan 50 monedas. ¿Qué es eso? ¿Es un videojuego? ¿Estás marcando tarjeta en una oficina? Pasaste de disfrutar un guión bien estructurado a cumplir un horario de entrada para reclamar un camuflaje de color rosado. Es una reverenda mierda. Nos cobran precios completos por productos que no buscan divertirnos, donde su único objetivo real es vaciarte los bolsillos. Quieren robarte el tiempo con tareas repetitivas. Así que bájate un café, porque vamos a revisar por qué la avaricia corporativa está destruyendo lo que amamos de este pasatiempo. Hola a todos, soy Wolf of War a este... Para entender el problema, analicemos qué significa el ritmo de una campaña individual. Un director con cerebro planifica cada pasillo, cada enemigo y cada segundo de silencio. Si es que pasa un monstruo, el juego te lleva al límite, te hace sudar frío. Cuando logras salvarte, la obra te permite respirar. Eso es diseño inteligente. Eso es construir una experiencia con sentido. El problema surge cuando aparecen los ejecutivos de marketing, tipos que probablemente no diferencian un control de una licuadora. Ellos miran los números y dicen que una campaña lineal de 15 horas no genera dinero todos los meses. Deciden meter pases de batalla y recompensas diarias, obligando al jugador a quedarse 300 horas atrapado en un bucle aburrido. Ahí es donde el diseño se va a la mierda. Es imposible construir misterio o tensión si el juego te obliga a salir de la acción para revisar menús espantosos. Por ejemplo, miren el desastre de Suicide Squad Kill the Justice League. La narrativa te dice que estás en una misión urgente para salvar el planeta y que todo se cae a pedazos, pero el juego te frena en seco. En lugar de dejarte avanzar, te obliga a salirte de la historia principal porque tu nivel de equipo es muy bajo para los modificadores de dificultad. Tienes que viajar al otro extremo del mapa y repetir 3 misiones idénticas de escoltar un camión o proteger una zona de datos, solo para conseguir un rifle genérico con 2% más de daño. Pasamos de la dirección cinematográfica a revisar tablas Excel disfrazadas de entretenimiento. Eso se llama hinchazón artificial. Le echan agua a la sopa para que rinda más, pero al final no sabe a nada. Te rompen la inmersión. No puedes sentir empatía por un personaje si tu mente está enfocada en acumular puntos de experiencia para subir de nivel en el pase de temporada. Hablemos claro sobre el concepto de hacer tareas repetitivas, el famoso grindeo. Antes tú jugabas, fallabas, practicabas y superabas el reto porque mejorabas tu habilidad. El aprendizaje era la recompensa. Ahora el sistema cambió por completo. Te obligan a pasar 100 horas haciendo la misma huevada para rellenar una barra de progreso. Recordemos el caso de Marvel Avengers. Tenías al dios del trueno en tus manos, o un personaje capaz de reventar planetas enteros con su martillo. En el juego le pegabas 10 veces a un robot genérico de lata y no le hacías ni un puto rasguño. El motivo era ridículo. El robot tenía un poder de 50 sobre la cabeza y tu martillo era poder 10. O sea que tuviste que pasar semanas buscando recursos de colores en mapas desiertos para que tu arma hiciera daño básico. ¡Ándate a la verga! Convirtieron a los héroes de los cómics en contadores públicos anotando estadísticas de daño. Esta porquería ya salpicó las aventuras que se juegan completamente en solitario. ¿Quieren otra prueba? Observen lo que hace Ubisoft con los últimos juegos como Assassin's Creed Valhalla. Te venden mapas inmensos pero totalmente vacíos. Te ponen muros de nivel de poder artificiales en medio de la trama principal. Estás enganchado con la historia. Quieres ver la siguiente escena, pero el juego te bloquea. Te exige ser poder 40 cuando tú apenas eres poder 32. La solución que te imponen es limpiar 20 campamentos de bandidos idénticos antes de dejarte continuar. ¿Por qué hacen eso? Simple, quieren desesperarte. Buscan que te canses del aburrimiento para que abras la billetera. La jugada fue tan sucia que un mes después del lanzamiento, cuando ya tenía las notas de la prensa, te metieron un potenciador de experiencia en la tienda virtual para solucionar el problema que ellos mismos diseñaron. Es una falta de respeto al tiempo de la gente. El producto ya no quiere entretenerte, quiere acotarte mentalmente para sacar
sacarte más dinero de la cuenta bancaria. Ahora, el tema se pone serio cuando se meten con géneros donde la atmósfera lo es todo, el terror y la acción psicológica. El miedo funciona gracias a la vulnerabilidad del jugador. Sientes el verdadero terror cuando sabes que te quedan 2 balas en el cargador. Tu linterna parpadea y cualquier criatura en la oscuridad te elimina al primer descuido. Existe un gran respeto por el silencio, el sonido ambiental y la penumbra. Pero bueno, imaginen aplicar esta lógica de servicio en vivo a la campaña principal de una entrega numerada o un remake de Resident Evil. Entras a la famosa comisaría de policía y salta una notificación en la esquina superior derecha. Desafío de la semana. Elimina 30 zombies usando solo tiros en la cabeza para obtener un llavero decorativo para tu mochila. Y ojo, que Capcom ya intentó con experimentos multijugador nefastos como Resident Evil Reverse. Pero piensa en el daño si esto infectará a la historia principal. Le disparas a un monstruo mutado, salen números flotantes de color amarillo indicando daño crítico. El enemigo explota y deja caer una escopeta verde con la etiqueta de objeto común. Toda la inmersión se destruye de golpe. El miedo se esfuma, ya no importa la criatura que se esconde detrás de la puerta, tu atención se desvía a una interfaz horrorosa que satura la pantalla con luces parpadeantes. Parece un casino de apuestas en lugar de una experiencia interactiva. El género de suspenso requiere una estructura fija, un planeamiento, un gran desarrollo y un desenlace contundente. Los pases de temporada exigen lo contrario, que te quedes a vivir en el juego para siempre haciendo tonterías. Son 2 conceptos opuestos que se destruyen entre sí. Al introducir elementos intrusivos, saboteas la obra. Transformas una vivencia que recordarías por años en una rutina monótona que olvidas en 2 semanas. Por suerte, no todo es un gran desastre. Todavía quieren empresas que en su experiencia principal mantienen la cordura y respetan al consumidor. Miren ejemplos como Dead Space Remake, Alan Wake 2 o el mismísimo Resident Evil 4 Remake. Esos juegos incluyen pases de batalla temporales, para nada. ¿Te obligan a conectarte un miércoles por la tarde para darte una recompensa por no hacer nada? Tampoco. ¿Te saturan el mapa con misiones de relleno aburridas para estirar la duración del juego? Menos. Y aunque a veces nos quieran colar microtransacciones secundarias para flojos, como los tickets de armas de Capcom, o nos obliguen a comprar en digital, la esencia no se toca. Ojalá sigan así. Esas obras te ofrecen una campaña sólida y bien pulida desde el primer minuto hasta los créditos finales. Pagas por un software enfocado en su historia. Te sientas, lo disfrutas, te asustas y te quedas sorprendido con el desenlace. Cuando terminas, sientes que cada puto centavo invertido valió la pena. Te deja satisfecho. No te queda esa sensación frustrante de haber perdido el fin de semana recogiendo 500 plantas del suelo para subir una estadística vacía. Estos juegos demuestran que el discurso corporativo que afirma que las campañas individuales no son rentables es una gran mentira. Es el proyecto perfecto para camuflar su avaricia. Cuando un juego enfocado en la historia tiene calidad, vende millones de copias y se convierte en un referente de la industria. En contraste, los juegos como servicios fracasan a los pocos meses de su lanzamiento. Terminan apagando los servidores y dejando a los usuarios sin su dinero y sin acceso al juego. La realidad es muy clara. La industria intenta cambiarnos la mentalidad de forma silenciosa. Buscan que dejes de ver los videojuegos como una forma de arte o un pasatiempo legítimo. Su meta es transformarlos en una suscripción mensual obligatoria donde debes invertir tu vida entera para no quedarte atrás. Esa tendencia destruye el trabajo de directores talentosos que diseñan experiencias con un propósito claro. Nos arrebatan la atención, la narrativa y la atmósfera a cambio de darnos recompensas virtuales que no tienen ningún puto valor real. Al final de la jornada, la decisión final la tenemos los usuarios. Si seguimos financiando estos proyectos incompletos, si compramos pases de temporada en juegos que deberían jugarse en solitario, les damos permiso para seguir arruinando el mercado. Debemos valorar nuestro tiempo y cuidar el bolsillo. Es hora de apoyar a los desarrolladores que apuestan por buenas tramas, un ritmo coherente y mecánicas honestas. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Han dejado tirado un juego prometedor solo porque se cansaron de repetir la misma tarea para poder avanzar en la trama principal? ¿Cuál creen que es el peor ejemplo de esta moda en la actualidad? Déjenme sus respuestas en los comentarios para revisarlas a fondo. Si les gustó este análisis directo, recuerden apoyar el contenido con un gran me gusta. Suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan este video con ese amigo que gasta dinero real en vestimentas virtuales para ver si finalmente abre los ojos. Si hay algo que no haya sido de tu agrado, házmelo saber en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para estar más al tanto de este canal. Y si piensas como yo de que Spawn Eternal es una basura, este video te estará esperando en pantalla. Y conmigo es hasta otro día. Chao. Dejes
scroll infinito, ven a lo que importa. Un analista de verdad de los que no te aborta. Wolf of War, es tu guía, es tu mapa retro y nuevo. No hay juego que se escape